Bienes personales y moratoria por el lado de los ingresos, y por el lado de los gastos ajustar a las provincias, ajustar parte de las jubilaciones, ajustar los subsidios económicos. Pasa que algunas cosas que las van a ver redondeadas ahí, como por ejemplo las retenciones a las exportaciones, el impuesto a las ganancias, la moratoria y bienes personales, e incluso la nueva fórmula de jubilación, quedó todo pasado en la ley ómnibus que no se votó. Entonces la pregunta es, si no ajustás por ahí, ¿por dónde vas a ajustar más? Y la tuerca está siendo principalmente hacia las provincias, que le cortaron transferencias discrecionales, que sacaron el fondo de transporte, que sacaron el FONAVI. Todas esas cosas están haciendo que las provincias se vean más afectadas fiscalmente a costa de que la nación empiece a recuperar parte de su superávit. Si esta ley vuelve ahora, y por ahí Willy va a tener más información al respecto, la pregunta es si todos estos puntos que el gobierno quería recaudar, retenciones, vuelta del impuesto a las ganancias a las personas físicas, moratoria y blanqueo, vuelven a la ley nuevamente y con eso les permite, digamos, recaudar más por ese lado y no tener que ser tan agresivo con el ajuste. Si nos fijamos lo que pasó en enero, y esto hay un montón de números, pero después se los voy a dejar, es básicamente la pregunta de cómo se ajustó hasta el momento la base caja. Y lo que vemos finalmente es que el 47% del ajuste hoy se hizo vía jubilaciones, pensiones, asignaciones, sobre todo por una licuación muy fuerte. Mantuviste un determinado pago que le hacías por movilidad, redujiste algunos programas sociales y qué sé yo, nominalmente, pero la inflación fue tan alta que te licuó en gran parte todos los pagos de jubilaciones. Después redujiste subsidios, redujiste gastos de capital, no se está haciendo nada de obra pública. Fíjense que hay 86% de los gastos de capital de un año contra otro. Lo cual ahí surge la segunda pregunta es, ¿esto es sostenible así? ¿Pueden caer durante todo el año las jubilaciones 40%? Probablemente la respuesta es no, y vaya a haber una nueva fórmula que les permita recuperar en el corto plazo, porque por ahora las jubilaciones están muy golpeadas. El impuesto país fue uno de los impuestos que más recaudó. Acá Willy también nos puede dar más precisiones de si eso se va a sostener o no, pero efectivamente es un impuesto que hoy, antes te lo habían puesto para que vos no compres tantos dólares, porque te decían, yo te pongo un impuesto por sobre la compra de dólares, te desincentivo a comprar dólares porque es más caro, pero hoy se volvió un problema fiscal. Hoy tenés un tema de que es el tercer impuesto que más recaudó en enero, después de IVA y después de las contribuciones a la seguridad social, con lo cual ahora el gobierno está en un brete de cuán sostenible es esto de freno absolutamente todos los pagos, hago una licuación muy fuerte y además cobro un impuesto que yo quiero que en 2025 no exista. Si nosotros miramos la película de planes de estabilización exitosos en Argentina, hay ajuste fiscal, hay superávit externo y hay un tipo de cambio alto, que es lo que el gobierno fue a buscar. Pero los planes que se desestabilizaron después fue porque no se pudieron sostener alguna de las tres variables. Entonces, creo que el desafío que tiene el gobierno, que ya empezó bien, es si esto lo puede mantener o no en el largo plazo. ¿Bien? Y acá tenés un problema porque tenés una economía que está estancada, Venimos con subas y caídas, siempre subas en momentos donde hay elecciones, donde el gobierno bombea con el gasto público, se queda sin financiamiento, la economía inflaciona y volvemos a caer. Fíjense, diciembre terminamos con una caída fuerte, ahí de la actividad económica, y el año pasado la economía recesionó, cayó 1,6%. ¿Bien? Y la pregunta es hacia adelante, ¿qué está pasando? Porque el ajuste fiscal que se está haciendo, como vemos ahora, tenemos dos escenarios, el de espiralización, que puede ser una economía que caiga mucho más fuerte, o una economía que logre estabilizarse en torno a 3% de caída, pero que empiece a rebotar a partir de, por ejemplo, el segundo trimestre de este año. Lo que estamos viendo es que esto está generando una recesión muy importante. Digamos, la retracción de ciertos gastos por parte del Estado, la suba del tipo de cambio y quita de incentivos fiscales, está afectando fuerte la actividad. Si se fijan cómo terminó diciembre, yo les digo, ¿cuáles sectores venían en semáforo verde? Positivo. La llegada de turistas, la hotelería, la escritura, las escrituras después de haber tenido un piso muy fuerte en lo que son los precios de venta, la producción de autos, la venta en shoppings, el patentamiento de autos, todo eso venía positivo en diciembre. ¿Cuál venía más o menos? Semáforo amarillo, la producción de gas, la industria, los supermercados. ¿Cuál venía mal? Tenés ahí pesca, maquinaria agrícola, crédito al sector privado. Lo que empieza a pasar con estas flechas es, fíjense, el agro que estaba acá porque tuvo un año espantoso, ahora pasa a ser uno de los sectores que más dinamiza. Entonces, si vos me preguntás, ¿esta economía va a caer? Definitivamente este año va a caer. ¿El agro va a caer? Improbablemente el agro caiga.
Dentro del agro podemos ver millones de aristas, obviamente, pero el agro en términos de liquidación de divisas va a ser el gran contenedor de una situación que se va a poner mucho más picante, porque fíjense cómo los sectores que estaban en verde pasan a estar ahora en rojo. Industria, patentamiento de autos, construcción, ventas mayoristas. Lo que está empezando a pasar es que todo lo que se hizo ahora para llegar a un escenario de estabilización te está generando primero una recesión. Y los que más están sufriendo y que se está viendo es que los ingresos jubilados y los ingresos del sector privado están en niveles del año 2005. Lo cual te da a entender que esta economía está recontra sobreajustada y que esto que estamos viendo ahora deberíamos empezar a ver el piso si esto le sale bien. Si la inflación logra bajar como lo están previendo, con subas de paritarias como empiezan a ver ahora, esto debería ser un sobreajuste. ¿Qué es lo que quiere lograr el gobierno? Mayor confianza para que el ajuste que está haciendo ahora se lo permita financiar a alguien, por ejemplo, del exterior. Que para eso Willy le va a hablar del riesgo país. Lo último que me toca es, creo que acá se juega el partido. ¿Cuál es la consistencia económica del programa? Si es alta o si es baja. ¿Y cuál es la tolerancia social de este programa? Porque acá tenemos un escenario de estabilización exitosa, que esto a lo que me refiero es, el cepo sale dentro de poco, la inflación va a estar en abril por debajo de un dígito, esto es lo que el gobierno quizás tiene ahí en la cabeza, va a estar la inflación en un dígito, empiezan a sacar el cepo, no de manera instantánea, sino de alguna manera ir desmenuzándolo de a poco. ¿Qué tiene el gobierno en la cabeza como cepo? No que vos, probablemente que vos puedas ir a comprar todos los dólares que quieras al banco, al tipo de cambio oficial, sino más bien ir sacando la restricción de contado con liquidación, por 90 días no puedo ir al mercado único libre de cambios, empezar a desarmar esa maraña que a las empresas las ha complicado mucho. Esto de alguna manera te lleva a un repunte del salario real y te mejora la situación. La mala, obviamente, es inflación que se sostiene porque no la pueden bajar y ahora marzo va a ser un mes complicado porque tenés suba de tarifas, tenés suba de todo lo que es educación, los que tienen hijos sabrán a qué me refiero. Tenés también el comienzo de las paritarias más fuertes, que obviamente sube los costos a las empresas, por ahora venía muy bajo, y que tengas un conflicto social difícil de sostener, que es otra de las cosas que ha pasado en la historia, digamos, ¿no? Y la otra es ir por un camino en el medio, un riesgo país que más o menos comprima, una brecha que se sostenga donde está hoy, pero que no termines de sacar el cepo como hubieras querido, que los mercados no te terminen de confiar y que el programa transite más o menos una brecha sostenible en torno al 50-60% con una actividad económica que no repunta. Antes de terminar, las últimas palabras sí le dejo a los chicos si no me excedo. Quiero decir, los programas de estabilización que han salido bien son muy expansivos en la economía. Es difícil confiar, como probablemente fue en el 89, confiar que la inflación podía bajar, es difícil confiar que donde estamos ahora pueda repuntar, pero si sale bien, la situación puede ser súper expansiva para los ingresos y para un montón de sectores. Hoy hay muchos sectores que van a sufrir, muchísimos, y sobre todo los que dependían probablemente de ingresos por parte del gobierno. Pero hay muchos sectores que van a ser el buffer de esa economía, donde se encuentran los más ligados al sector externo. Entonces no va a ser una realidad argentina homogénea para todos, va a ser una realidad bastante heterogénea, de hecho, donde yo creo que el agro, después de una contrasequía, y si los rindes se mantienen como están, va a ser uno de los sectores que este año pueda decir que estamos un poco mejor. Gracias. Gracias, Santiago. Vamos a escuchar ahora a Willy Laborda, Guillermo Laborda, avanzando sobre aspectos de la cuestión financiera en el contexto económico general. Willy. Este no es mío. A ver. Ahora cargamos. Bueno, me presento. Un gusto estar acá con ustedes.